Bienvenidos mis amados hermanos, gracias por la oportunidad que me das de a través de estos medios pues comunicarme ahí en la comodidad de tu casa, de tu hogar, ahí en tu nación. Gracias le doy a Dios en esta hora y bendigo tu vida en el nombre de mi Señor amado Jesucristo. Y bueno, mire, pues vamos a entrar al tema. Ya estamos en la clase número 5. Gracias a Dios hemos perseverado, hemos sido diligentes, ¿verdad? Y vamos a preparar nuestro corazón para estar viendo esta clase, equipamiento personal, que obviamente pues tienen el fin de edificar nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y es la clase discípulos con sanidad divina. Aquí vamos a estar viendo el propósito de Dios, qué es lo que la Biblia dice, cuál es la voluntad de Dios en el área de la salud para cada uno de nosotros. Son temas que van a traer libertad. Quizás si hemos sido oprimidos muchas veces durante nuestra vida por la enfermedad o viendo a nuestros familiares también en esta condición, hoy vamos a aprender lo que la palabra de Dios, vamos a poner fundamento en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros. Así es que sé que Dios va a estar sanando. Sé que Dios va a estar ahí liberándonos de toda esa opresión que nos ha tenido a lo mejor cabizbajos y tristes, ¿verdad? ¿Cuántos disponen su corazón? Demos gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y darle la bienvenida al Espíritu Santo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por este remanente que estás levantando, Señor. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana, bendigo sus hogares, Padre. Y mientras nosotros, Señor, nos ocupamos de las cosas de tu reino, pedimos, Señor, que sea tu presencia ahí en nuestro hogar, con nuestros hijos. Toma el control, Señor, de todo lo que hacemos. Te amamos, te adoramos y queremos agradar tu corazón, Señor, a través de tu palabra, a través del conocimiento, de la revelación que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Te adoramos y Espíritu Santo levantamos tu nombre y pedimos que seas tú, Señor. Espíritu Santo, síguenos enseñándonos tu voluntad. Padre nuestro, venga tu reino y así como es en el cielo, Señor, sea aquí en la tierra, sea en nuestros corazones y sea en nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén, ¿verdad? Le damos gloria a Dios. Ahí, si usted quiere, salte, brinque, apláudale, disponga su corazón para ver qué es lo que el Señor nos quiere ministrar y hablar en esta hora. Discípulos con sanidad divina. Y vamos a estar viendo los principios para poder adquirir y caminar en esa sanidad divina. Que de hecho, déjeme decirle desde ya, que esa es la voluntad de Dios, que el Hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Jesús camine y mantenga esa sanidad divina a nivel familiar. Ahí con tus seres queridos, usted puede también ministrarles de esto que hoy día le va a ser impartido y le va a ser enseñado para la gloria de Dios. Vamos a la base bíblica, acompáñeme, abra su Biblia, tome notas, ahí apunte, subraye. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y desde ahí déjeme decirle que a todo creyente la Biblia asegura y confirma que son las señales las que los van a seguir. ¿Se da cuenta? No vamos a hacer la obra en nuestras propias en fuerzas, sino que la Biblia dice que las señales nos van a seguir. Yo declaro que esas señales nos siguen. Ahí donde estás tú, las señales te siguen porque has creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra. En mi nombre van a echar fuera demonios. Si usted dice, ay Dios, es que ya no puedo con esta opresión, ya esto me tiene cansada, Señor, es que ya no sé cómo, Padre, es que he orado y te he pedido mucho. Aquí está la palabra de Dios, dice, en mi nombre vas a echar fuera demonios. ¿Quién? Tú. En el nombre del Señor Jesucristo
porque Él venció los principados, porque Él venció las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, quitándole el acta de decretos que había ahí en medio en contra nuestra, clavándole en la cruz. Ahí en Colosenses, ¿verdad? En Colosenses 2, 14, 15, creo que es donde está la palabra de Dios, donde nos empodera haciendo ver la derrota de Satanás en la cruz del Calvario, quitándole todo el acta de decretos que había en contra nuestra, ¿verdad? Clavándole en la cruz. Todo aquello que te perseguía, inclusive la enfermedad, que es de lo que vamos a hablar, está en la cruz. El precio ya fue pagado. Jesús sufrió tus dolores, Jesús pagó el precio, se llevó todas nuestras enfermedades. Por su llaga, usted y yo hemos sido sanados, hemos sido curados. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Es necesario declararla, pero acuérdese, es necesario también recibirla, atesorarla y guardarla. Y no permitir que el enemigo ni las circunstancias nos roben la promesa de Dios y el derecho legal que tenemos en Cristo Jesús. Sigue diciendo, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está la palabra. No tenga temor y no tenga miedo orar. Cuando oras por alguna persona, alguna necesidad, algún enfermo que llegue a usted y no piense, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo voy a hacerlo? La Biblia dice que es en el nombre de Jesús, que pondrás tus manos sobre los enfermos y que sanarán, puesto que el precio ha sido pagado. Entonces, tenemos que tener revelación en un principio de esto, que es a través de la obra de Jesús. Siempre Él es el centro. Nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora nos da derecho y nos da acceso a cada una de las bendiciones, como en el área de nuestro cuerpo, a estar libres de ataduras de enfermedad. ¿Cuántos dicen ahí amén? Sigue diciendo, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron, sus discípulos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles, esta parte me gusta mucho, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra de las señales que las seguían. Amén. ¿Se da cuenta? Cuando Dios te envía a orar por alguien, cuando Dios te envía a predicar la palabra, Él asegura y Él confirma que Él va a estar contigo todos los días de tu vida, que Él es el que va a sanar, es su poder sanador. Lo único que tenemos que hacer es declararle la palabra a la persona, traerle buenas noticias de sanidad, de salvación a la gente, imponer nuestras manos, como dice la Biblia. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán por el poder de su Santo Espíritu. Le damos gloria a Dios. Entonces nos queda claro que son las señales que van a seguir al creyente y que es la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo el que va a confirmar la palabra. No tenga temor, no tenga miedo, que si no pasa nada, pues si no pasa nada en el momento, espérese, va a pasar. Quizás sean unos segundos, en unas horas, quizás en un día, al tiempo de Dios. En esta vida todo tiene su tiempo y todo se ha de manifestar y cumplir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros simplemente tenemos que hacer nuestro encomienda, que es predicar, que es poner las manos, que es creer la palabra de Dios. Me he topado de repente con personas que se sienten indignas, porque el diablo les ha hecho creer que todavía siguen siendo pues los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos. Todavía siguen cargando con eso y viene condenación y por lo tanto se sienten indignos de que Dios pueda obrar sanidad a través de ellos. Descanse, mi amado hermano, no es por tus obras, fue por Jesús, fue por su sacrificio. Fue por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario que ahora usted y yo tenemos acceso a esa sanidad divina. De hecho, tenemos acceso a todas las bendiciones que Dios compró para nosotros. Dios compró bendiciones en la cruz del Calvario
en las cuales usted y yo tenemos derecho, pero que también dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero por medio de nosotros. O sea, requiere nuestra participación para que podamos verlas pues cumplidas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se van a levantar aquí y van a, en el nombre de Jesús, a reprender los demonios? ¿Verdad? Sí, mi amado hermano, o sea, hay que hacer caso a toda palabra de Dios. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. ¿Verdad? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieran cosa mortífera, pues nada les hará daño, ¿verdad? Y sobre todo, el Señor nos va a ayudar y va a confirmar su palabra. Las señales nos van a seguir. Yo lo declaro en esta hora. Las señales nos van a seguir y hemos de ver los milagros. Hemos de ver lo sobrenatural en nuestras familias y en toda la nación. Donde estemos, mis amados hermanos, esas señales nos van a seguir y van a manifestar el reino de Dios. Cada milagro y cada intervención de Dios en la tierra tienen el fin de darse a conocer Él, de darle la gloria, reconocer que no estamos solos, sino que hay un Dios todopoderoso y que Él es el que va a confirmar esa palabra. Vamos a entrar al desarrollo del tema y acompáñame. Para poder desarrollar nuestro máximo potencial en Cristo, en estos tiempos de gloria, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir, debemos de mantenernos sanos. Tenemos que estar sanos para ir a predicar el evangelio. Para ir a hablarle a la gente de sanidad, pues tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar bien con nuestras rodillas, con nuestros pies, en nuestra mano, en nuestra cabeza, en todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Debe de mantenerse sano para que así nosotros podamos predicar la palabra de Dios, ¿verdad? De una manera convincente y de tal manera que no sea un obstáculo para nosotros. Escúcheme bien, Dios puede usar a cualquier persona. No importa su condición, siempre y cuando esa persona tenga fe y haya creído en Dios y declare la palabra, ¿verdad?, con fe, como Dios le ha encomendado. Cuando hablamos de estar bien en el cuerpo, nos estamos refiriendo que no sea un impedimento para nosotros. El impedimento está en la mente. Que no digamos, es que me duele la cabeza, no, yo no puedo ir, es que me duele el brazo, me lo torcí, no puedo ir a predicar, no puedo imponer manos, no, me duele el pie, me duele la rodilla, no voy a poder. A eso se refiere a cuando debemos de mantenernos sanos. ¿Cuántos dicen ahí amén y gloria a Dios? Bueno, una persona enferma pues está en una posición muy difícil. Obviamente, si está en cama, pues no va a poder levantarse. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que a una persona que está en una cama, que está imposibilitada, puede también predicar del Señor y también Dios puede usarlo y puede llegar a través de esa persona a hablarle a otros. Pero qué mejor que estar sanos, ¿verdad? En todo nuestro espíritu, alma y cuerpo alineados a la perfecta voluntad de Dios y tener esa fuerza que pues requerimos para predicar. Imagínense una persona con calentura, con fiebre, con un resfrío fuerte, pues va a ser un poquito como que difícil, ¿verdad? No va a ser en su mejor condición. Y así es que por lo tanto, pues estamos estudiando cómo tener y apropiarnos de esa sanidad divina que por derecho legal, pues a usted y a mí ya nos pertenece. Para asegurarnos de que usted no permita que el enemigo le robe su potencial de grandeza como discípulo de Cristo por medio de enfermarlo o de hacer algunas cosas ahí que el enemigo pueda traer, queremos enseñarle principios de sanidad divina que le darán la victoria en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia. De eso se trata este tema, de proveer todo el arsenal que tiene la palabra de Dios para poder pelear esa batalla de la fe en cuanto al área de la salud. Vamos a ver entonces, mis amados hermanos, esos principios de sanidad divina. Ahí usted apúntele. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es lo primero? Los principios del reino de Dios para establecer esta sanidad divina. Número 1, pues fe. Siempre la fe, mis amados hermanos, es el ingrediente principal como hijos de Dios, ¿verdad?, para poder acercarnos al Señor, la fe.
Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Así es que el principio para tener una sanidad divina, usted requiere fe. No solamente conocimiento de la palabra, sino fe para poder recibir. Me recuerdo hace algunos años, fui a orar a la casa de una persona que estaba siendo oprimida, que se sentía enferma, y yo oré, ¿verdad?, por ella, declaré la palabra, hablé conforme a lo que estaba escrito, ¿verdad?, que por su llaga hemos sido sanados, impuse manos en ella, y bueno, pasó un tiempo y me dijo, ¿sabe qué? Dijo, era una mentira, dice, no me sané. Usted oró, pero yo todavía si me sigue doliendo, todavía me siento enferma, eso no fue verdad, no funcionó lo que usted hizo. Y obviamente, ¿verdad?, como discípula del Señor, como creyente de nuestro Señor Jesucristo, pues le dije, si tiene alguna queja, aquí está la palabra de Dios. Si tiene alguna duda, ¿verdad?, reclámele ahí al Señor, porque yo nada más estoy hablando en fe, lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. Entonces, vemos que ese es un problema, que a lo mejor la persona ha escuchado el versículo, ¿verdad?, pero no tiene la fe suficiente para recibir y para retener esa palabra que se declaró sobre esa circunstancia. A lo mejor yo me imagino se desesperó la persona y puso más fe en el dolor que estaba sintiendo. Obviamente estaba sintiendo el dolor, pero ahí es cuando tenemos que pelear la buena batalla de la fe, permanecer en la palabra, en lo que está escrito y en lo que el Señor hizo a través de la cruz, ¿verdad? Ese es un reto, mis amados hermanos. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a querer ver las cosas desde ya hechas y ya manifiestas. Cuando la Biblia nos exhorta y nos dice, ¿verdad?, es necesario la paciencia, es necesario la fe para poder adquirir las promesas de Dios. Y ahí es donde a lo mejor a muchos nos falla, que no queremos esperar y queremos ver los resultados ya. Dios puede sanar en un instante. Lo ha hecho conmigo, no solamente a nivel físico, sino en mi corazón he visto y puedo testificar que Jesús puede sanar instantáneamente. No con el tiempo, ¿verdad?, que cure la herida, no. Si Dios así lo quiere y vamos a ser probados, gloria a Dios. Pero he sido testigo de esa manifestación de la promesa de Dios de sanarnos y en un instante he recibido sanidad en mi corazón. Me he asombrado de ver realmente cómo esa presencia de Dios pues tiene ese poder para al instante podernos sanar físicamente como también en nuestro interior, en nuestro corazón. Vamos a ver, fe dijimos, número 2, la palabra rema, que es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Eso es cuando hablamos la palabra rema, una palabra que Dios tiene para la circunstancia que estás pasando en este momento. Cuando usted escuche qué es la palabra rema, pues simplemente es una respuesta de Dios para el problema y la situación que en ese momento tú estás viviendo. No es para todos. Es únicamente la palabra revelada que Dios trae para cubrir esa necesidad, ¿verdad? Es bien importante eso, tener una palabra de parte de Dios. Pero para eso necesitamos leer la palabra, tener comunión con Dios, oír, estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos, quiere enseñarnos. Vemos también otro de los principios para recibir sanidad divina, es a través de la acción de la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra rema. Si Dios dice, quiero, ¿verdad?, que te hundas ahí en el mar, en el lago, y lo hagas 7 veces, como lo fue el capitán, ¿verdad?, el militar Naham. Él era un líder militar y recibió palabra profética por medio de Eliseo, el profeta, y eso fue para Naamán, ¿verdad? Naamán, que se hundiera, que se sumergiera ahí en el río, en el mar, que obviamente pues estaba hasta sucio, ¿verdad? Estaba mal ahí, no se veía así como muy clarito, y él como que se oponía, ¿verdad? Dice, ¿por qué me tengo que meter? O sea, ¿por qué? Pero a fin de cuentas pues obedeció lo que le decía el profeta Eliseo, y pudimos ver cómo Dios le sanó de su lepra. Fue obediente
a la palabra de Dios, a la palabra, a la instrucción por medio del profeta, y por lo tanto él pudo recibir su sanidad. Naamán, ¿verdad? El líder militar. Entonces, así mismo en estos tiempos, Dios no cambia, mis amados hermanos. Él sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y de siempre, por todos los siglos. Hay veces Dios va a demandar que seamos obedientes. Como recuerdan también el ciego, que se escupió Jesús lodo y se lo puso en sus ojos, y en ese instante recobró la vista. A veces Dios va a demandar que hagamos cosas incoherentes, cosas extrañas, pero que al final de cuentas pues vamos a ver la mano de Dios obrando a través de la obediencia a esa palabra rema que Dios nos está dando. Hay que ser sensible, mis amados hermanos, para recibir esas indicaciones. Si no estamos conectados a la fuente, pues no vamos a tener esa frecuencia que necesitamos para recibir usted y yo esa respuesta. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esa sanidad divina? ¿Cuáles son esos principios? Tener fe, número 1. Número 2, tener una palabra de parte de Dios para esa situación, la palabra rema. Y número 3, una acción de nuestra parte en obediencia total a lo que Dios nos está diciendo. Instrucciones, seguir las instrucciones del Señor, ¿verdad? Vamos a ver ahora, ya vimos los principios, vamos a ver medios de sanidad divina. Y esto habla de cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a ejecutar, a practicar, que de repente puede ser la gente, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué hago? Número 1, mire, aquí está sanidad divina por medio de la declaración de la palabra. Declare la palabra, suelte la palabra. El Espíritu Santo siempre nos está hablando. Hay que ser sensibles a esa voz. Hay que ser sensibles y obedientes a la palabra de Dios. Cuando usted declara, ¿verdad?, la palabra, que por tu llaga, por la llaga, Jesús, por tu llaga hemos sido curados, hemos sido sanados. Ahí usted puede leer la palabra y declararla ahí sobre la enfermedad. Y usted va a ver cómo esas señales van a seguir y van a confirmar esa palabra. Ahí en el Salmo 107:20 dice la Biblia, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y en ese momento fueron sanados. Imagínense el poder de la palabra de Dios, el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente, como dijo el centurión, no es necesario, Jesús, que vayas y entres a mi casa, no soy digno, ¿verdad? Simplemente di la palabra y mi siervo va a ser curado. Y al Señor le agradó la fe del centurión, porque dijo, de verdad, no había hallado yo tanta fe como en este hombre. Le agradó al Señor la fe y dijo, en este instante tu siervo es sanado. Y así fue, ¿verdad? Simplemente di la palabra. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora para nosotros. Abra su boca, mi amado hermano, que la Biblia dice, yo la llenaré. No es tu palabra, sino es la palabra de poder, la palabra de vida. Simplemente deja que salga de tu boca para que venga esa sanidad sobre esa situación, ¿verdad?, de salud. Vamos a ver, número 2, sanidad divina por medio de la imposición de manos que hemos estado hablando. Aquí dice, debe imponer las manos y declarar sanidad sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de la persona enferma. Siempre, ¿verdad?, con fe, acuérdese. Siempre es el ingrediente principal, la fe y saber que es su obra. Dios está comprometido con su palabra. Usted y yo nada más somos instrumentos de Dios. Y tenemos que creer y ejecutar la palabra de Dios y su voluntad. Así es que vamos a imponer manos, ya sea sobre nuestro cuerpo, si algo está dolorido, si algo nos duele, pero también sobre aquellos enfermos. Me recuerdo hace unos años, ¿verdad?, cuando mi hija estaba pequeña, ahora ya está más grande, le salió así como muchas ronchitas, como tipo sarampión, ¿verdad? Que se les llena así de muchas ronchitas todo el cuerpo. Y me recuerdo, yo era nueva en el Evangelio, pero ya había leído esta palabra.
ya había leído esta palabra, ya había creído en esta palabra. Y me recuerdo que me puse a orar ahí junto a la cama, reprendí la enfermedad, declaré, ¿verdad? Envié la palabra, impuse manos ahí y por su llaga dije, Señor, mi hija es curada, mi hija es sanada. Y sí, déjeme decirle que al siguiente día ella amaneció sin ningún salpullido, sin ninguna ronchita de esas. Dios la sanó. Pero obviamente pues ahí tiene que ver la intervención, ¿verdad?, de la persona, del creyente. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, pero también dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces ese es otro medio. Ya vimos que el número 1 era la declaración de la palabra de fe, ¿verdad? Y también número 2, la imposición de manos. Ahora vamos a ver el número 3, que es sanidad divina por medio de actos proféticos, que es lo que hablábamos de Naamán, ¿verdad? Hablábamos de ese militar. A través de un acto profético y de la obediencia, él fue sanado. Entonces, muchas veces, dice, el discípulo será guiado a hacer actos proféticos a favor de la fe, guiados por el Espíritu Santo. No guiados por la carne, no guiados por las circunstancias, sino guiados por el Espíritu Santo. Y aquí, ¿verdad?, pone como ejemplo nuevamente a Naamán, el leproso, dice, es enviado a zambullirse 7 veces en el Jordán para poder obtener su sanidad, y la obtuvo, él la obtuvo. Entonces, también vemos el acto profético de los 10 leprosos, que son enviados por Jesús a presentarse delante de los sacerdotes, dice, y mientras van por el camino, pues fueron sanados. Ahí la palabra profética fue, vayan y preséntense delante de las autoridades de la iglesia, y eso ellos caminaron en obediencia. Ellos fueron y en el camino, por la obediencia a la palabra, a las palabras de Jesús, ellos fueron sanados de la lepra. Ya conocemos la historia, 9 de ellos pues se les olvidó al sanador, 9 de ellos recibieron sanidad y fueron a hacer sus vidas como nada, pero solamente hubo uno que se acercó a Jesús y se devolvió a Jesús y le dijo, gracias por haberme sanado, me has devuelto la vida, ya tengo dignidad, has levantado mi cabeza, llegó salvación a mi cuerpo, y yo me imagino que también llegó salvación para su alma, no solamente por él fue sanado de la lepra, pero por su agradecimiento al Señor, también yo me imagino que hubo salvación para toda su casa. Yo quiero creer que vino salvación para todas sus generaciones también, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto bien importante, mis amados hermanos. Cuando nosotros decimos, ¿ha hecho Dios un milagro en su vida? Todos decimos, sí, todos levantamos la mano, ¿verdad? Pero realmente son pocos los que se han vuelto a Jesús para entregarle su vida y para decirle, Señor, gracias. Has cambiado mi vida, te voy a adorar, te voy a servir, reconozco que tú eres el Señor. Son pocos, mis amados hermanos. Y sabe una cosa, llamó la atención de Jesús, que le dijo a él, que no eran 10, los que estaban enfermos, los que vinieron a mí. ¿Dónde están los que faltan? Mire, o sea, Jesús sabe, Jesús conoce, pero también dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿verdad? Es impresionante. Usted puede leer esta historia en la palabra de Dios, de cómo ahí en Lucas 17:12, de cómo para el Señor sí es importante que el haber recibido de Él su misericordia, su gracia, un milagro, una sanidad en nuestro cuerpo, pues cuenta para Él nuestra actitud de agradecimiento, ¿verdad? Y yo declaro que aquí estamos gente agradecida porque hemos reconocido quién es nuestro sanador, quién es nuestro salvador. Mire, también como ahorita le mencionaba ahí en Juan 9:1, Jesús es cuando escupió, hizo lodo y se lo untó al ciego y pues pudo mirar. No quiere decir que si usted vio un ciego, agarre el lodo y le escupa la saliva y se la ponga en los ojos. No, acuérdese que el sanador es el Señor. El que da las instrucciones, el que nos guía, es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante no hacer nada más las cosas por hacer, sino que haya una convicción de que Dios te está hablando y que Dios está demandando en esa hora, pues que hagas ese acto profético. Número 4,
Recibimos también sanidad divina por medio del ejercicio de la Santa Cena. Tomar el pan y el vino de la Santa Cena activa el poder de Dios sobre nuestras vidas para sanidad divina, pero no solamente para nuestro cuerpo. Algo pasa sobrenatural cuando usted y yo, con entendimiento y con revelación, celebramos, ¿verdad?, que Jesús es el pan de vida, que por la sangre derramada en la cruz usted y yo tenemos esa vida eterna, tenemos salvación, tenemos liberación. Pasa una obra completa cuando participamos con revelación y entendimiento de lo que es el ejercicio de la Santa Cena. No es un ejercicio religioso, sino estamos admitiendo quién es el Todopoderoso. Estamos reconociendo que Él tiene el poder para salvarnos, pero también para sanarnos, y eso puede ocurrir aun cuando sea una herida en el corazón. Ahí, haciendo este ejercicio, podemos también ser sanados, libres de rencor, de enojo, libres de herida, de tanta cosa que de repente el corazón absorbe. Entonces, este también es un acto para tener sanidad divina. Un principio va para tener sanidad divina, y también pues un medio por el cual pues se pueda llevar a cabo esa sanidad. Así es que no menosprecie. Cuando reciba la Santa Cena, ¿verdad?, adore a Dios, reconózcalo como el Señor, ¿verdad?, y deje que ese pan y ese vino pues espiritualmente hagan su obra redentora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ello. En número 5 dice sanidad divina por medio de la unción con el aceite. Aquí está hablando del aceite que tipifica la presencia del Espíritu Santo. No es en sí un aceite el que tiene el poder, como mucha gente lo ha hecho. Hay aceites de Benamí, hay aceites de tanta cosa, la verdad no conozco, pero donde mucha gente ha puesto su fe en el aceite y no en la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que si usted está aquí, pues usted ya conoce de la palabra, está siendo instruido y sabe que el que sana y el que hace la obra siempre va a ser el Señor. La gloria siempre es para el Señor y no para nosotros. Entonces, ese es otro de los medios de sanidad divina, la unción del aceite, ¿verdad? Dice, unja con aceite el lugar donde está el dolor o la enfermedad y declare sanidad por el poder del Espíritu Santo. Ahí están varios ingredientes. Ahí usted está activando su fe en la obra de Jesús. Usted está declarando también la palabra. Usted está ungiéndole ahí con el aceitito, ¿verdad? Poniendo sus manos en la parte afectada, en la parte adolorida, y dejando que el Espíritu Santo traiga sanidad a esa persona o a ese cuerpo. Ungir. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndolo quiere decir poniéndole así el aceitito, poniendo el aceitito. Pero siempre, mi amado hermano, acuérdese, esto lo hacemos juntamente con el Espíritu Santo. Trabajamos mano a mano con el Espíritu Santo. Él es el que da las indicaciones. Él es el que nos guía en todo momento. No es una obra por emoción, ¿verdad? Que simplemente a mí se me ocurre y ya lo haga. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que provenga de fe agrada a Dios. Lo que no provenga de fe, pues es pecado. Si mi fe está puesta en el frasquito, pues ahí sí algo anda mal, ¿verdad? Pero si mi fe está puesta en la obra, en la cruz, en la sangre de Jesús, obviamente pues Dios va a certificar, Dios va a complementar ese acto de fe, trayendo sanidad a la persona. Vamos a ver, número 6, sanidad divina por medio de la fe. Dice, aquí solamente activará su fe para rechazar la enfermedad. Usted tiene que rechazar la enfermedad por medio de la fe en Jesús. Tiene que oponerse. Si viene ese dolor de rodilla, usted tiene que renunciar por su fe. No por las circunstancias, no es que si siente o no siente el dolor. Por la fe usted va a activar, va a declarar la palabra, se va a imponer manos, obviamente, pero tiene que ser por fe, que la fe es un don del Espíritu Santo.
¿verdad? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Déjenme seguir aquí, número 7, sanidad divina por medio del don de la ciencia, otro don, ¿verdad? Que viene a través del Espíritu Santo, que viene revelación. Viene revelación de por qué a lo mejor esa persona está pasando esa enfermedad, ese dolor. Muchas veces el Espíritu Santo empieza a obrar y te dice, esta persona tiene falta de perdón, esta persona odia a alguien, tiene rencor, está en contra de su esposo. Dile, ¿verdad? Dile, ahí el Espíritu Santo te dice, dile que tiene que renunciar a eso, al rencor, al odio, al rechazo, que tiene que perdonar y va a recibir la sanidad. Que muchas veces vemos que la persona prefiere continuar enferma que recibir la sanidad, puesto que no acepta, ¿verdad? No acepta que hay algo mal en ella, que no está obrando a la justicia de Dios, que es hacer lo correcto, que es hacer lo bueno. Entonces, esto siempre viene a través de la presencia del Espíritu Santo. Me ha pasado, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios me habla, el Espíritu el don de ciencia, me habla y me dice qué es lo que está pasando en esa situación, porque esa persona no ha podido avanzar, porque esa persona sigue estando atada, pues es simplemente porque hay cositas ahí que te tiene que deshacer, tiene que renunciar para que pueda venir esa sanidad. De repente viene alguien y me dice, hermana, ore por mi papá, él está enfermo, está así, su condición, y el Espíritu Santo al estar orando por el papá me dice, esta persona tiene que perdonar. Tiene que soltar su pasado para que pueda venir esa sanidad. ¿Verdad? Yo declaro la palabra, le creo al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es de cada uno a obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando para que podamos ver sanidad. Eso es el don de ciencia, revelación de parte de Dios de la condición de la persona. Número 8, sanidad divina por medio del don de sanidades. El don de sanidades ya está activo en el espíritu de quien lo posee. Él es el sanador, el Espíritu Santo mora en cada creyente, así es que ahí está ya el espíritu de la sanidad. Dice, fluye bajo la guianza del Espíritu Santo para poder recibir la sanidad. Como que Dios, vea, Dios pone en algunos esa fluidez para ocasionar milagros de sanidad. Hay una presencia de Dios en él. Pero recuérdese, no proviene de la persona, sino el espíritu de sanidad, pues es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros y que sí hemos visto cómo personas fluyen bajo ese poder y multitudes son sanadas a lo mejor hasta en un instante. O sea, fluyen en ese don de sanidades que ya está activado en ellos y que creo fácilmente poder decirle que es a través de la fe. Ellos tienen fe para eso y por lo tanto Dios respalda su palabra. Estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Como dice la Biblia. Entonces, mire, ya para concluir, Cristo pues ya pagó el precio. El precio ya fue pagado. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Consumado es, ya no falta nada. Usted y yo tenemos todo para vivir una vida libre de enfermedad, para vivir una vida victoriosa en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y cada sanidad tiene siempre el propósito de exaltar el nombre del Señor, de exaltar su obra redentora. Él fue el que pagó el precio, así es que es nada más que recibirlo para darle gracias a Dios, ¿verdad? Obviamente, sigue diciendo, hay que recibir la sanidad. No deje que el enemigo le robe, no deje, ¿verdad?, que aún la manifestación del dolor le sigan robando a usted. Usted sígase declarando hasta manifestarse esa sanidad. Simplemente pues sea paciente, active su fe, sea obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? No deje que el enemigo le robe eso que tiene para usted y para su familia. Nosotros por la fe, los justos, vamos a vivir. Esa es la moneda que tenemos aquí en la tierra, en lo que vamos a la presencia de Dios. El justo por la fe va a vivir. Así es que no hay otra manera de ver manifestadas sanidades y la gloria de Dios en nuestra vida, sino por medio de la fe, ¿verdad? Sea un discípulo libre de enfermedad y mantenga su sanidad por medio de la fe
en nuestro amado Señor Jesucristo. Pelee, mi amado hermano. Si ha venido batallando por años con esa enfermedad, pelee la buena batalla de la fe. A veces activamos nuestra fe para creerle a la enfermedad y creer todo lo contrario. Y se nos olvida el sacrificio de Jesús. Pero yo declaro que este no es nuestro caso, ¿verdad? Yo declaro en esta hora que hay una activación divina y una impartición del cielo, mi amado hermano, para recibir milagros de sanidad. Que aún mientras estamos impartiendo este tema, el Espíritu Santo está sanando, quitando dolores de cabeza. Mire, yo puedo ver dolores en la garganta, problemas en la garganta. Pero en esta hora el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, está tocando toda palabra, todo órgano, está tocando toda aquella parte del cuerpo que ha sido dañada, que ha sido lastimada, que está sintiendo dolor, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro en esta hora milagros de sanidad sobre ti. Puedo ver a lo mejor hay un pie que está medio chueco, ¿verdad?, que está chuecando, se endereza en el nombre de Jesús por el poder de su Santo Espíritu. Declaramos la palabra con fe, ¿verdad?, para fe, y declaramos que viene ese milagro en tu vida. Pero también el Señor me muestra en el corazón, mi amada hermana, ya suelte todo aquello, perdone, y usted verá que, como dice la Biblia, Dios va a perdonarte también a ti, y esa opresión que el enemigo ha traído, que ha provocado esa enfermedad, va a ser restaurada, va a ser sanada por el poder de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen ahí amén? Pues recíbalo, mi amado hermano, atesore estas clases que estamos dando a través de estos medios y ponga la palabra también por obra. Eso es muy importante, poner la palabra por obra. Mire, vamos también a memorizar, si tenemos tarea también este día, ahí en Marcos 16, 17, 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Apréndase la palabra de Dios, apréndase, no solamente adquiera el conocimiento, póngalo por obra, por práctica. Yo sé que de repente ahí alrededor suyo puede haber alguien que está pasando una situación de enfermedad. Qué mejor ocasión, mis amados hermanos, que poner por obra y por práctica esto que estamos siendo enseñados, esta impartición de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen ahí amén, verdad? Sí lo vamos a hacer. Vamos a atar y reprender. Yo ato en esta hora. Tomo autoridad y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de incredulidad. Reprendo todo espíritu de temor. Todo espíritu, mire, de baja autoestima, que te considera indigno y que te ha tenido con la cabeza agachada. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta hora que eres un instrumento en manos de Dios. Dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Mi amado hermano, no llame inmundo lo que el Señor ya ha limpiado en la cruz del Calvario. No invalide la cruz, no invalide el sacrificio de Jesús, no invalides la sangre que se derramó para rescate de nosotros. En esta hora yo declaro cancelado toda mentira del diablo, todo espíritu de engaño es reprendido y en el nombre de mi Señor Jesucristo es echado fuera. Declaro que es el bien y la misericordia de Jehová que te van a seguir a ti cada día de tu vida. Tú te levantas, resplandeces porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. En el nombre de Jesús yo declaro milagros en esta hora. Yo te bendigo, varón, mujer de Dios, yo los bendigo en esta hora y yo declaro que la palabra que se ha impartido en esta hora cae en tierra buena y que da fruto al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Ahí siga orando, vamos a orar unos por otros, ¿verdad? Usted es el cuerpo y es miembro de Cristo Jesús del cuerpo. Vamos a orar y vamos a levantarnos también. Dios te bendiga, mi amado hermano, y nos vemos a la próxima. Bendiciones, hasta luego.